Era Emmanuel que tenían que poner. Sin embargo, le pusieron Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Dios con nosotros? En Isaías dice, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos atributos lo tiene Él mismo, Jesús, el mismo Dios, el verdadero Dios. Príncipe de paz, Dios eterno. Entonces seguimos con lo que Pablo le está enseñando, el misterio, que Dios se manifestó en carne, lo mismo que dijo Juan, justificado en espíritu, cuando subió, ya resucitó, volvió, ¿entiendes? Y tomó su verdadero cuerpo, porque como Él se materializó en carne, ya cuando Él resucita, sube arriba, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Tú y yo estamos predicando a los gentiles, los discípulos. El escogido para eso mayormente fue, el primero que cogieron fue a Pedro, cuando lo llevó a la casa de Cornelio. Y se convirtió Cornelio era romano, era un gentil. Pero el ministerio se le delegó a Pablo, a los gentiles, y a Pedro a los judíos. Pero ambos eran uno. Tú no ves que se armó un lío, porque entonces los judíos querían circuncidar a los gentiles. ¿Y en qué quedaron de acuerdo? No, esa gente no se moleste. Apártense de ahogados, de fornicación y de sangre. Porque a ellos también se les dio el Espíritu Santo que a nosotros se nos dio. Entonces hay cristianos creyendo ser cuento de que ellos son lo único y no saben que en Cristo Jesús es el verdadero Israel de Dios. Pablo dijo que no hay circunciso ni incircunciso. Aquí en Cristo Jesús no vale eso ya. Porque que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios está condenado. No lo digo yo, lo dice San Juan 1, vaya y lea usted mismo. No, San Juan 3, lo dice. A ver, no estoy equivocado. Pues bien, San Juan 3 es que lo dice. O 1 o 3, no me acuerdo bien. El que se rehúsa a creer, el que no cree. Es San Juan 3:16, donde habla de tal manera amó Dios al mundo, y más para arriba en los otros versículos que habla. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas el que no creyere será. ¿Usted cree eso o no lo cree? Porque si usted no lo cree, entonces usted está diciendo lo que Dios mismo está diciendo, que no hay más chance. Si por usted ser judío, lo que sea, si usted no creyó en Jesucristo, usted está preso, mi amigo, se va para el infierno, lamentablemente. Porque es que Jesús es el camino al Padre. Jesús es el mismo Padre. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre que está en el cielo, sin embargo el Hijo del Hombre estaba hablando con Nicodemo. Porque que él, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y no basta, ya como que dice, mira, no hable más nada, enséñanos al Padre y ya. Felipe, ¿usted cómo cree que yo soy el Padre? El Padre es en mí y yo soy en el Padre. Hasta así se lo está explicando Jesús, que el Padre es en mí, el verdadero José lo está en mí y yo soy José. La gente no entiende eso, porque el mundo entero está bajo el maligno, y el príncipe de este aire cegó el entendimiento para que la gente no entienda. ¿Entiendes? Entonces, como todos pecaron, Dios lo entregó en un espíritu de estupor, un espíritu de estupidez, de error, para que la gente viendo no vea ni oyendo entienda y practique lo contrario. Fue el mismo Dios, Pablo lo explica eso. Pablo lo dice, que Dios entregó a la gente, al mundo, le entregó un espíritu de estupor, un espíritu de estupidez, que le bloquea. Y ese espíritu se le entregó, ese espíritu es maligno, que cegó el entendimiento de la gente, para que no pueda entender la verdad, que Dios es uno, no lo creen, son incrédulos, que se manifestó en carne, que fue justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Subió en gloria cuando se fue.
los discípulos se quedaron mirando y aparecieron dos ángeles, varones Galileo, que está ahí mirando a ese Cristo que sube al cielo. Así como se ha ido, así volverá. Él no se fue en una nube como que era Goku, ¿no? Él subió poco a poco y la nube lo taparon. Y así como se fue, están diciendo los dos ángeles, Él va a venir, Él va a bajar hasta la altura de la nube. Hasta la altura de la nube va a bajar. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es como te lo han enseñado. Esa película mal contada, de que son dos venidas, dos segundas venidas. Es una sola venida. Y en ese transcurso de esa sola segunda venida hay muchísimos acontecimientos que si Dios no te lo revela, tú no lo vas a entender. Por más teología, por más estudio que tú creas que sabes, más de que ¿cómo que le llaman a esta cosa de los tiempos finales? ¿Cuál es la palabra? Whatever. Más cosas de que tú creas, de que de los tiempos finales, y que esto y aquello. Olvídate. Que si Dios en su misericordia no te abre el entendimiento, ese rompecabezas, tú no lo vas a poder entender. Tú vas a estar creyendo en fábula. Tú vas a estar creyendo en que hay una segunda oportunidad y que no, que la iglesia se fue, está en el cielo. Y los que se quedaron tienen otra oportunidad en la gran tribulación. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Ignorando lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3, que Jesús no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda, mi amigo. Cuando te dice que no quiere que nadie se pierda, si la iglesia se fue para el cielo, el que se quedó se perdió. No te está diciendo que hay una segunda oportunidad. Si tú estás creyendo eso, te vendieron un sueño. ¿O acaso no cree que Jesús dijo? ¿Cuándo será la venida de Él? El día ni la hora nadie lo sabe. La palabra día es que tú no sabes si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tú no sabes si es a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10, hasta la 11, hasta la 12. Tú no sabes a qué hora es. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no, que la tribulación o la gran tribulación no es lo mismo. Léelo completo y el Señor le dice, orá para que ese día no sea frío, porque entonces habrá gran tribulación en la tierra, el cual la que está en París en esos tiempos. Jesús está hablando del mismo acontecimiento. Lo único diferente es que como va a ser un tiempo de frío, por eso le dice, orad para que cuando vuestra huida, no está hablando de cuando lo arrebaten, está hablando de cuando se arme el juidero, venga que se yace y toda esa vaina. No sea en tiempo de frío, porque entonces será gran tribulación, cual nunca lo hubo. Entonces, ¿de qué Jesús está hablando? Es de eso mismo. Lo que pasa es que el hombre ha querido hacer dos cosas de las mismas que Jesús te explicaba. Pero como Dios no le ha abierto el entendimiento y el mundo entero está cegado por el maligno, tú estás creyendo en un cuento de hadas, creyendo que hay una segunda oportunidad. Como que cuando el diluvio hubo dos oportunidades. Y no te dice la Biblia que así será la venida del Hijo del Hombre. Como que cuando el Señor le destruyó a Sodoma y a Gomorra, hubieron dos oportunidades. Y así será la venida del Hijo del Hombre, como Sodoma, como los tiempos de Lot. ¿Cuántos se salvaron en los tiempos de Lot? 3, porque la mujer murió y los otros todos fueron eliminados por el juicio de Dios. No, que el impío no morirá junto con el justo. ¿Y quién te dijo a ti que todos moriremos? ¿Acaso no te he escrito que no todos moriremos? Que Dios a la iglesia de Filadelfia la va a guardar de la hora de la prueba que ha de morir, que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, no sobre un grupito. Pero tú, como estás bajo el maligno, te han hecho creer que la iglesia se va para el cielo a gozar y que hay una segunda oportunidad para lo de la gran tribulación. Ese es el cuento que te han hecho creer. Cuando Pedro dice que no quiere que nadie se pierda, porque cuando Cristo venga y suene la final trompeta, los que hayan quedado, pero los que hayan quedado ¿de qué?
en ese día de tribulación, en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado vivos para Dios. Es ahí que se cumple, no antes. Si tú no lo crees, léete Apocalipsis 20 y tú te vas a dar cuenta, Apocalipsis 12, y tú te vas a dar cuenta que te vendieron una fábula, una mentira, porque en Apocalipsis 12 hay dos grupos, y esos dos grupos, si se supone que la iglesia está en el cielo gozando allá, ¿quiénes son esos dos grupos que están ahí? Que guardan el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Si se supone que el que se quedó ya no tiene que guardar nada de eso, lo único que tiene que hacer es que lo maten, o no ponerse la marca ni en la frente ni en su mano derecha. Lo único que tiene que hacer es eso. No tiene que guardar el mandamiento para nada. Pero como tú estás creyendo en fábula, creyéndole al maligno, no a Dios, a Jesús, que dijo en el Mateo 24 toda la verdad, tú no le creas a Jesús, porque te vendieron que Israel es uno y la iglesia es otra, donde el verdadero Israel de Dios está compuesto del Israel físico y de los gentiles físicos, y de esos dos pueblos Dios hace uno en Cristo. Entonces los que son judíos que no se convierten a Jesucristo, los que son gentiles que no se convierten a Jesucristo, entonces ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quién es el Israel de Dios? Los que se convirtieron, fueron injertados en el verdadero Hijo de Dios, que es en Cristo Jesús, donde no hay libre ni esclavo, donde no hay judío ni griego, donde no hay circunciso ni incircunciso. Pero tú sigues creyendo que el Israel de Dios es Israel físico. Es verdad que irrevocables son los dones y el llamamiento, y que Dios hizo promesa, y que si ellos se vuelven a Cristo, Dios lo va a restaurar. Pero es injertándolo en el verdadero Hijo. Cuando se le quite la venda de los ojos y ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías, en su mayoría, ¿cuándo es que ellos van a reconocer? En la gran tribulación. Pero la gran tribulación nada más no va a ser para los gentiles, para los judíos, va a ser para el mundo entero. Léelo, Apocalipsis 3:10, vete tú mismo, incrédulo, y léelo. Apocalipsis 3:10. A la iglesia de Filadelfia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No, queda mal para el pueblo de Israel. Como ellos no creyeron, se van a quedar. Y lo que se creen en la gran tribulación. O sea que tú estás ignorando lo que Pedro dijo, que Jesús no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda. Que si Él viene, no hay segunda vuelta. Automáticamente se perdieron, como cuando el diluvio. Los que no entraron al arca se perdieron. Entonces, por eso es que si Dios no te habla el entendimiento, tú no vas a entender que el mundo entero es que va a pasar la gran tribulación. Estás creyendo que la iglesia se fue. Si la iglesia se fue, entonces se perdió todo el que se quedó. ¿Y cómo es que se van a salvar millones y millones y millones de almas? La iglesia en el cielo y salvándose millones y millones, y gente guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo. Porque el mundo entero está bajo el maligno y tú le estás creyendo el maligno. Que te vendieron una fábula. No, que Billy le enseñó del arrebatamiento secreto. Que fue. Todo hombre mentiroso. Todo hombre puede equivocarse, mi amigo. El único que no se equivoca es Dios. Billy habla con un hombre de Dios, verdadero ministro del Señor, pero se equivocó. Como muchos predicadores, como tú y yo, que nos equivocamos. Porque es que la verdad absoluta nada más la tiene Jesucristo y a quien Él quiera revelarse. Así es. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién era Melquisedec? El mismo Dios, como sumo sacerdote. Y cuando hace el segundo pacto, entonces ahí Él se manifiesta como hijo y toma el control ahora como hijo. Ya Melquisedec le cede ahora, que es el mismo Dios, al hijo.
Y ya el sumo sacerdote ya no es Melquisedec, sino el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El mismo Dios. No la segunda persona, no, el mismo Dios es el Hijo. Entonces de eso que yo estoy enseñando, de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Entiendes? Que donde no había padre ni había madre, tanto así que la Biblia está diciendo que Jesucristo ni tiene padre ni tiene madre, porque es que Jesucristo es Dios. Hay gente que está creyendo que Jesucristo fue creado por el Padre. ¿Quién te dijo a ti eso? Jesucristo salió de él, salió. No fue que Dios lo creó como una criatura de un ángel, un querubín y esas cosas. No. Jesucristo salió de él. Porque si él había sido creado como una creación de un querubín o un coso de eso, no hubiese sido alfa y omega, no hubiese sido sin principio y sin fin y sin padre y sin madre. ¿Entiendes? No te está diciendo que es sin padre y sin madre, según el orden de Melquisedec. Dios tiene padre, Dios tiene madre. Entonces, si él fue creado y él es el Hijo, él tiene un padre. Entonces, dime, ¿no puede entender eso? Que Jesucristo no tiene padre. Aunque se llame Hijo, fue el mismo Dios que decidió llamarse Hijo. El mismo Dios decidió llamarse Hijo. Los fariseos y esa gente no creyeron porque ellos sabían que Dios no tenía hijo. Entonces el misterio que ellos no entendieron es que el mismo Dios decidió llamarse Hijo. Y dijo, cuando lo introduce en la tierra, le dice, y a él llamaré Hijo y él me llamará Padre. Por eso querían pedir a Jesús cuando le decía, yo salí de Dios. Y ellos, como él se estaba haciendo igual a Dios, querían matarlo a pedradas. Porque ellos no podían entender el misterio que había ahí. Que él salió de Dios, que él era Dios. Y como ellos sabían que era el hijo del carpintero, de crianza, y de María, decían, pues este hombre está loco, es un blasfemo. ¿Cómo tú dices que tú eres Dios? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no creen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Entiendes? Ustedes no son de mis ovejas. ¿Y quién eran esos? Esos eran judíos, israelitas. Y tú sigues creyendo que ellos es que tienen la batuta, donde la gloria se le quitó. El reino se le quitó a ellos, al Israel literal, y se le dio al Israel verdadero, no a la iglesia, no que a los gentiles se le dio, no. Al Israel verdadero, que está conformado de gentiles y israelitas, está conformado el verdadero Israel de Dios. Y es espiritual, porque los verdaderos descendientes de Abraham, dice Pablo, son los que son de fe, los que creen, porque los que no creyeron murieron en el desierto por incrédulos. Y Dios lo mató, fue el mismo Dios que lo mató. A los que querían carne, no acababan de comerse la carne, la tenían en la boca cuando Dios. Si tú estás creyendo, tenemos amor y misericordia de Dios. Si Él dijo, si no es por mí, nadie viene al Padre. ¿Quién te cree que fue que dijo eso? Fue Dios. Jesús es Dios, hecho hombre, hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Si tú no crees eso, tú eres un incrédulo, un Tomás. ¿Entiendes? Entonces el verdadero Melquisedec es el mismo Dios, el verdadero Jesús sumo sacerdote. Entonces ya no como el Melquisedec, ahora es como Cristo, el Mesías, como el Cordero inmolado. Ahora toma el sumo sacerdocio ahora, pero en el cielo, en la Jerusalén actual, que desciende del cielo, la que está allá arriba. No aquí en la tierra. Tú estás creyendo que van a hacer un segundo templo y que van a sacrificar animales, anulando lo que está escrito aquí en Hebreo. Entonces fue un solo sacrificio para siempre. Para siempre. Que el hombre quiera hacer un segundo templo, un tercer templo y quiera volver de nuevo al sacrificio, eso es el hombre, pero no Dios que lo determinó así. Porque es que Dios hizo un solo sacrificio para siempre y puso un solo sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es el mismo Dios.
Según ese orden, estoy hablando, según el orden de aquel que no tiene padre, no tiene principio, no tiene genealogía. Si Melquisedec fuera humano, no tuviera todos sus atributos. Entonces, llégale a eso. Melquisedec era rey de Salem, arriba de la Jerusalén del cielo, no de abajo. Aunque él se le apareció a Abraham, él podía aparecérsele porque era Dios, para que Abraham le entregue los diezmos, para enseñar. ¿Entiendes? Ese misterio ahí de que tenía que entregarle al Dios verdadero el diezmo, a ese sumo sacerdote, rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero aunque él se le apareció en la tierra, no era en el Israel de la tierra que él era rey, era en el Israel del cielo, la nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con nombre de los 12 nombres de Israel, de las 12 tribus. Léelo si tú no lo has leído eso. En esa gran ciudad hay un tabernáculo, y ahí adentro fue sacrificado el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y tú estás creyendo que va a venir de nuevo y que para atrás la cosa, y que hacer sacrificio de nuevo, donde ya ese pacto fue eliminado para siempre. La palabra para siempre es eternamente. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán, dijo Jesús. Yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasarán. Los cielos y la tierra van a ser determinados, y cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ahí baja la gran Jerusalén que está en el cielo, y ahí es que vamos a reinar con Cristo para siempre. ¿Quiénes? Los que perseveren hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiénes? Los que estén inscritos en el libro de la vida, ese serían salvos. ¿Me cree a mí? Yeah. Hebreos 7, capítulo 7, lee el capítulo 8 y el 9 juntos, léelo todo. Y usted se va a dar cuenta que Melquisedec era Dios mismo en forma de sumo sacerdote, que el ángel de Jehová era Dios mismo en forma de ángel, que el ángel que se le apareció a Josué era Dios mismo en forma de príncipe, que el ángel que luchó con Jacob era Dios mismo, que el ángel que se le apareció a esta mujer que tuvo el hijo con la sierva de Sara, Agar, y le dio promesa de que Ismael iba a tener 12 príncipes. Dios le dio promesa, manifestado en que en un ángel, el ángel de Jehová. Bien, Dios mismo. Yo he tenido sueños que Dios se me ha manifestado como en forma de que una mujer. Por eso quiere decir que Dios es hembra. Es que Dios puede tomar forma de cualquier forma, y es un Dios poderoso. Puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser como Él quiera, se te manifiesta. Y yo entendía que esa persona era Dios, y yo le decía, yo soy incrédulo o un hombre de fe, y me dijo, ninguna de las dos. ¿Y cómo así? Y me señaló como, yo vi algo que estaba escrito como una señal, y ahí entendí, sino que sigo lo que está escrito, y tú y yo debemos de creer lo que está escrito. ¿Entiendes? Que sigo lo que está escrito, creo lo que está escrito. Usted me dirá, pero creer es hombre de fe. No, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que tú te llames que tú eres un hombre de fe, y otra es que Dios mismo te llame que tú eres de fe. Y si Él me dijo a mí que no soy ninguna de las dos, ¿tú crees que yo voy a creer lo que tú dices? Yo voy a creer lo que Él me dijo. Yo lo que tengo que creer es lo que está escrito, dejarme guiar por lo que está escrito, creerle a Dios. Y si Él dice, como le dijo a Abraham, lo llamó el padre de la fe. Abraham no se llamó el padre de la fe, a Abraham lo llamó Dios.
el padre de la fe. Entonces son dos cosas muy diferentes. Que tú te llames el padre de la fe, a que Dios te llame el padre de la fe. A que tú te llames que eres amigo de Dios, a que Dios te llame que es amigo tuyo. Son dos cosas muy diferentes. Bien, entonces, el misterio que hay escondido en Melquisedec, el sumo sacerdote para siempre, rey de Salem, sumo sacerdote del Dios Altísimo, es que ese Melquisedec, que tiene un reino eterno, era el mismo Dios. Cuando en la eternidad él mismo entró al santuario y sacrificó a su hijo, el mismo Dios en forma de sumo sacerdote sacrificó a su hijo en el tabernáculo que está allá arriba en el cielo, antes de la eternidad. Antes de Dios haber formado el mundo, ya él se había sacrificado por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y quién es ese hijo? Dios hecho carne. Así que Dios te bendiga, iglesia. Espero que Dios te esté abriendo el entendimiento y humildemente le pida que te lo abra. Y todo lo que tú crees que sabes, tíralo a la basura, deséchalo como lo hizo Pablo, para adquirir lo que viene por revelación de lo alto. No teoría ni información, que no es lo mismo. No son lo mismo, sino entendimiento. Entendimiento. Y esa sabiduría, dice Santiago, se demuestra, ¿sabe cómo es? Puramente, pacíficamente y con mansedumbre. Que si tú quieres decir con contención y que aquello, esa sabiduría no viene de Dios. Dice Santiago, viene de terrenal, diabólica, viene del maligno, esa sabiduría. La sabiduría de Dios no se demuestra de que vamos a hacer debate ni nada de eso, no. Se demuestra pacíficamente. ¿Tú quieres creerme? Gloria a Dios. ¿Tú no me quieres creer? Tus problemas son tuyos. Hasta que Dios no te tumbe del caballo, pues en tu misericordia te abre el entendimiento, tú no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Pero entonces Dios te bendiga más, iglesia.